Buenos días, hermanos, hermanas, Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios por tener este lugar donde podemos reunirnos, compartir esta comunión, los cánticos, nuestras necesidades también de oración, las cuales también han sido puestas en el trono de la gracia de Dios. Ahí en el chat también aparecían algunas peticiones que no se nombraron. Nuestros hermanos que se conectan saben que también el Señor conoce todas las cosas, así que confiamos en eso. Y le damos un saludo también fraterno a nuestros hermanos a la distancia, que se conectan cada domingo y en cada reunión. Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos. Como ya hemos dicho, el mes de abril vamos a destinar un poco a mensajes que tienen que ver con nuestro peregrinaje, ¿cierto? Y que tiene mucho de consolación. La Biblia es dura muchas veces con nosotros y es para nuestro bien, siempre tenemos que considerarlo. Nos amonesta, nos reprende, nos disciplina, pero también nos consuela. Y este día vamos a hablar precisamente de nuestra vida de peregrino, ¿ya? El peregrino, el extranjero, necesita consuelo, necesita ánimo. Me acordaba mientras preparaba el estudio, han visto los atletas cuando corren y de repente en ciertos lugares hay algunas personas asistentes que le entregan un vaso de agua, una botella para refrescarse porque tienen una larga carrera por delante. La semana pasada mencionábamos ahí en Hebreos 12 cuando dice que tenemos una grande nube de testigos, refiriéndose a los mártires de la fe. Nunca olvide esa palabra testigo, es martus en el original, significa que fueron martirizados. Y que en virtud de observarlos a ellos, dice la Escritura que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra ahí, correr, también lo comentábamos, ¿cierto? Tiene que ver con agonía. Muchas veces en nuestro peregrinaje hay agonía, hay cansancio y necesitamos de la frescura de la palabra de Dios. Esa agua, ¿no es cierto?, que nos permite continuar. Siempre me acuerdo del Salmo 42, uno de mis preferidos, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ya? El ciervo cuando hace ese sonido característico es como un llanto, no sé si lo ha escuchado por ahí. Y así también nosotros, hermanos, muchas veces estamos sedientos del Señor, y necesitamos esta palabra de consuelo. Los invito a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en la primera epístola de Pedro, capítulo número 2. Vamos a comenzar por ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo ruego como note lo que dice, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, un texto que tiene valga la redundancia, tiene un contexto también en los destinatarios de esta epístola, porque en lo particular y en lo literal estaban expatriados. Por ejemplo, Pedro se refiere en el versículo 1 del capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, aquí se está refiriendo a creyentes que estaban en la dispersión. Se conoce en la diáspora, es decir, estaban viviendo como extranjeros. Eso es lo literal, pero no cabe duda que esto tiene un apunte ahí, ¿no es cierto?, un enfoque hacia nuestro peregrinaje espiritual. Nosotros nacimos en esta patria, amamos este país, pero no somos de aquí. Somos de nuestra patria celestial. Estamos transitando, estamos de paso. Nunca olvidemos, hermanos, que esta palabra peregrino significa forastero, foráneo, ¿ya? Advenedizo, viajero, caminante, pasajero. En otras palabras, hermanos, estamos de paso. Y eso es muy importante. Nos acordábamos del reciente velorio y funeral del padre de nuestras hermanas. Y siempre cuando uno se confronta con lugares así, con momentos así, piensa sobre esto, estamos de paso acá. Se nos olvida rápidamente, pero
Qué bien nos hace recordar, hermanos, que todos y cada uno de los creyentes es un peregrino, es un extranjero, está de paso por este mundo. No podemos aterrizarnos pensando que vamos a vivir para siempre. El apóstol Pablo dice, Pedro aquí en el texto que hemos leído, dice que os abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ciertamente el peregrino es atraído por los tentáculos del mundo. ¿Qué creyente podría decir, no me atraen las cosas del mundo? Por ejemplo, la búsqueda de la felicidad, que se transforma en una quimera, ¿no es cierto?, en algo imposible. Y como somos creyentes, sabemos muy bien que nuestra felicidad, nuestra plenitud y nuestro éxito en todo aspecto está en Cristo. No puede estar arraigada en este mundo. Por eso es muy importante leer, razonar, meditar y atesorar esta palabra. Os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengamos de todas las cosas que batallan contra el alma, los deseos que son exclusivamente carnales, terrenales, temporales. ¿Y sabe por qué es necesario meditar en esto? Porque es importante reforzar la doctrina, hermano. La doctrina, ya esto es un cúmulo de enseñanza, de la perspectiva celestial que debe tener la iglesia. Ustedes saben muy bien, hace ya décadas, las iglesias cristianas han perdido absolutamente su perspectiva celestial. Es decir, mirar hacia arriba esperando la respuesta desde arriba, porque esa fue la tónica del mensaje de Cristo. Como alguien dijo, si el evangelio no tiene perspectiva celestial, no es el evangelio. Yo concuerdo plenamente con esa declaración. En tiempo de una iglesia absolutamente aterrizada, arraigada. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí? Los tiempos finales tienen esta característica. Se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso es más o menos la tónica de la humanidad del último tiempo y debo decirlo también de la iglesia. Absolutamente aterrizada, con intereses terrenales y, como se conoce, con intereses dominionistas, es decir, de dominio, de tomar el control del planeta. Bueno, sabemos que eso la Biblia no lo enseña para la iglesia. Por eso es muy necesario recordar, hermanos, la impronta que debe tener la iglesia de Cristo. Entonces, en medio del consuelo que el Señor nos quiere dar como peregrinos, como extranjeros, que a veces nos cansamos, también nos quiere advertir. Es importante, hermanos, entender que hay teologías que están circulando en las iglesias que nos quieren hacer cambiar nuestra perspectiva celestial. Y esto está así, diciéndose desde los púlpitos. Yo tengo entre muchas, declaraciones, escritos de personas, de líderes, una que seleccioné para esta mañana, en donde dice un tal Mike Whitmer, dice, estadounidense, dicho muy de paso del seminario teológico Grand Rapids, está asociado a el portal de Gospel Coalition, que es la coalición por el Evangelio. Es muy importante también saberlo eso, ese portal tan exitoso, pero que está diseminando doctrinas que no son correctas. Entonces él dice, así, ponga atención, no debemos obsesionarnos con el cielo. Y esto es, el puro título podríamos nosotros dejarlo ahí y comentarlo, pero agrega, Dios nos hizo del polvo de este mundo, somos terrícolas. La fe cristiana es terrenal, física y, en el mejor sentido de la palabra, materialista. Este es un creyente, este es un líder de opinión. Dice, nuestra historia comienza en un jardín de deleites y luego cuenta cómo una nación fue librada de la esclavitud física a una tierra rebosante de leche y miel. ¿Se da cuenta cómo enseñanzas tienen medias verdades? ¿Hemos sido creados del polvo de la tierra? ¿Sí o no? Sí, hemos sido creados del polvo de la tierra. Pero cuando usted desapega, ¿no es cierto?, la atención de cuál es nuestro destino final, que lo enseña no solamente el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento, usted puede llegar a la interpretación incorrecta de que somos un pueblo que debe estar arraigado a los intereses puramente terrenales. Como siempre hemos dicho, hermano, en la Biblia se revelan dos pueblos. Uno, que es un pueblo escogido,
que tiene promesas y recompensas terrenales y que se llama Israel. ¿Ya? Eso es por un lado. El segundo pueblo es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales y que se llama la iglesia. Cuando usted esto lo mezcla y no distingue los periodos, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. El Señor le dice a Israel: multiplicaré tu ganado, tu mosto, tus viñedos, tus crías, etcétera. Y usted lo traspasa, ¿cierto?, a la iglesia. Usted dice: vaya, el Señor me quiere prosperar en este mundo. Y de esos textos, fuera de contexto, hacen uso todos los que se han hecho la América, como se dice, se han llenado los bolsillos con el evangelio distorsionado. Entonces personas como estas, ¿cierto?, tuercen las escrituras para su propia perdición. La iglesia, hermanos, el grupo de creyentes, no tiene promesas terrenales. No obstante, el Señor promete su fidelidad, que no va a faltar nuestro pan, no va a faltar nuestro abrigo. Dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero nunca jamás nos ha prometido éxito terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Entonces, declaraciones como la de este señor realmente nos debe, por lo menos, encender las alarmas. Y eso es muy importante decirlo. Recordemos siempre, hermanos, que las medias verdades siempre terminan siendo mentiras completas. La verdad tiene aspectos claros, perfiles claros, hermanos. Eso es lo que hizo la serpiente allá en el jardín del Edén. ¿Con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol? Torciendo ahí, sembrando la duda. Bueno, hermano, nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, antes de partir en la primera venida, advirtió que cuando Él venga por segunda vez y pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la generación final no estará esperando la respuesta del cielo, no estará esperando la venida de Cristo, sino que estará enraizada, ¿no es cierto?, arraigada en los intereses puramente terrenal. Quiero citar dos pasajes de este texto selecto que he traído. Dice la Escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, refiriéndose a Apocalipsis, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor, o en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y el que ha de venir. Apocalipsis 1:3. Y finalmente, otro pasaje de Sidor: he aquí, vengo pronto, lo decía nuestro hermano. La iglesia debe vivir en el marco de la inminencia. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía y de este libro. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 7 al 20. Bueno, estas doctrinas que nos quieren distraer están circulando por todas las iglesias, por la gran mayoría de las iglesias, hermanos. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan, que lo sepamos. Uno debe transitar por este camino angosto, mirando cómo somos atraídos o queridos, ¿no es cierto?, de alguna manera atraídos para querernos desviar del objetivo final. Por eso que Pablo decía: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Por eso es importante. No sé cuántos, hermanos, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos vieron o leyeron el libro o vieron la película, llevada a la película también, basada en un escrito de Juan Bunyan, ¿ya? Se llama El progreso del peregrino, ¿ya? El progreso del peregrino es un libro de alto prestigio, en donde el autor precisamente presenta estas ponencias, esta situación que vive el peregrino, en donde va caminando, ¿no es cierto?, rumbo a su destino final, pero sí asediado de tentaciones y de distractores. Y una de las cosas que nos distraen, le sugiero que lea ese libro, es muy bueno. Uno de los distractores es precisamente la doctrina que quiere eliminar ese sentido, primero,
de inminencia, es decir, las promesas de Cristo para la iglesia pueden cumplirse hoy día mismo. No necesitamos nada para que eso se cumpla. Y segundo, quitarnos esa impronta que significa una iglesia que no se arraiga en este mundo, que no coquetea con los políticos como los líderes que se han vendido al poder. Hoy día mismo, esta semana veía a un político famoso aquí, ahí apegadito del poder político, ¿cierto? Una vergüenza. Traidores de Cristo. El Señor, teniendo la posibilidad, lo voy a decir humanamente, de negociar con el político de turno, acuérdense de Pilato, ¿qué le dijo a él? No tendrías poder si no te fuese dado de arriba. Entonces, él no se defendió. Le dijo el político, ¿tú sabes que yo tengo poder para liberarte? No, el Señor nunca negoció nada. Él venía a morir y eso fue lo que hizo. La iglesia hoy día se ha prostituido, hermano. Perdónenme la expresión. Y se ha prostituido, es que está estigmatizada esa palabra, pero esa es la palabra más precisa. Acuérdense Apocalipsis 17. Aquella ramera que se prostituye con cualquier rey que llega al poder. Muy bien. Otro ejemplo, y con esto termino esta parte, es el cristianismo que predicaba Charles Kirk. ¿Se acuerda el que murió? Charles Kirk. Él se unió a una organización estadounidense que se llama actualmente, bueno, es antigua ya, se llama Capilla Calvario. Lo peor, no se distraigan, el peregrinaje nos quiere distraer ahí. Lo peor de este Charles Kirk es que abrazó, no sé cuántos están al tanto, de repente es bueno leer los diarios espirituales, por decirlo, estoy diciendo en forma retórica, para enterarnos de lo que está pasando. Abrazó una doctrina conocida como la Nueva Reforma Apostólica, a lo mejor la han escuchado, que promueve el mandato de las 7 colinas, así lo han llamado, el mandato de las 7 colinas. Usted dice 7 colinas, ¿dónde aparece en la Biblia 7 colinas? Apocalipsis, hablando de la ramera, cuyo concepto subyace en la teología precisamente dominionista, o del reino ahora, o kingdom now, como usted guste. Es decir, la iglesia quiere conquistar el reino aquí y ahora. En donde se enseña sistemáticamente que nosotros debemos dejar de pensar en el cielo, sino que tenemos que pensar que somos de la tierra y aquí están las soluciones. Y se nos enseña que los cristianos deben controlar la sociedad en 7 ámbitos. Primero, el gobierno y la política. Ahora uno entiende por qué estos señores se codean con los políticos, porque siguen la reforma apostólica, la nueva reforma apostólica. 1, gobierno, política. 2, la educación. 3, los medios de comunicación. 4, artes y entretenimientos. 5, negocios. Eso sí que lo hace muy bien, 6, la familia. Y 7, la religión. 7 conceptos para conquistar el mundo. Bueno, ¿de dónde salió toda esta idea? Esta idea proviene de las tinieblas, hermanos, que quiere distraernos, que quiere llevarnos a un destino que no es el destino, la senda trazada que nos ha entregado nuestro Salvador. Por eso, hermanos, esto es una muestra nomás, la necesidad de entender que somos peregrinos y extranjeros, que nada nos distraiga, mis amados hermanos. Quiero que veamos al primer peregrino en esta lista selecta de la Escritura. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, a Génesis capítulo número 5, por favor. Decía un famoso predicador que se enteró de una persona no creyente, atea, que lo invitaron a una congregación. Y este ateo salió feliz de esa congregación. Y le preguntaban, pero si tú no crees en Dios, no, pero es que la gente es muy amable y la música, pero espectacular. Y no es broma, y realmente son unos profesionales. Y quedó maravilloso, así que iba a volver. Entonces este predicador decía, lo que cambia el alma, lo que convierte el alma,
no es ni la amabilidad nuestra, ni la música. Es la palabra de Dios. En una iglesia donde no se predique la palabra, por muy amable que seamos, por muy buena música que tengamos, eso va a engañar a la persona. No la va a convertir. Por eso que debemos tener cuidado los peregrinos y extranjeros que predicamos. Predicamos la salvación exclusivamente en Cristo Jesús. Perdón de pecado, justificación y la gloria, escúcheme bien, y la gloria venidera. El primer peregrino que vamos a estudiar en esta mañana es el que aparece aquí en el capítulo número 5 de Génesis, versículo 21. Lea usted Génesis 5:21. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y caminó, note esta expresión, esto grábelo ahí, y caminó, es el único de los que aparecen en esta lista que dice caminó con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24, nuevamente, subraye, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Uy, qué interesante, a lo mejor por primera vez usted lo lee. Mire, antes de comentar, saltemos rápidamente, siglos después, vamos a decirlo así, miles de años después, en Hebreos capítulo número 11, donde el autor de Hebreos menciona a este personaje. Hebreos capítulo número 11, versículo 5, dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Prestemos atención a una palabra que aparece 3 veces. La palabra trasponer, el verbo trasponer. Dice, versículo 5, por la fe fue traspuesto. No se usa mucho esta palabra. Y no fue hallado, nadie más lo vio. Desapareció. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y después dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, lo que está diciendo la Escritura, que este hombre fue sacado de la faz de la tierra en cuerpo y alma. Nosotros como iglesia, y no digo nosotros exclusivamente, las iglesias que todavía perduran en la sana doctrina, enseñan el arrebatamiento de la iglesia, en donde un grupo de creyentes van a desaparecer, van a ser traspuestos en un abrir y cerrar de ojos. Ciertamente parece algo irracional, pero fíjese que a la luz de la Escritura esto sí tenía precedentes. Enoc fue arrebatado, fue traspuesto, sacado en cuerpo y alma de la faz de la tierra para ser llevado al cielo. Pero lo interesante de este Enoc es que dice el autor de Hebreos que mostró que había agradado a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, usted se pregunta, ¿cómo yo, cómo tú, cómo nosotros podemos agradar a Dios? Nosotros tenemos una carga religiosa, es decir, haciendo buenas obras, portándonos bien, teniendo una vida moral, una vida cívica correcta. Eso no es la clave, no es la base de nuestra fe. Son resultados. Ciertamente la conversión lleva a ordenar nuestras vidas, a tener una vida moral, etcétera, etcétera. Pero la única manera de agradar a Dios es estar en Cristo. Y estar en Cristo es una obra de fe, es estar en la fe de Jesucristo. Acuérdense que el Padre dijo cuando el Señor Jesucristo hecho carne se bautizó, que dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, la complacencia de Dios, el agrado del Padre está exclusivamente en Cristo. Si usted, por muy moral que sea, por muy buena persona que sea, no está en Cristo, usted no puede agradar a Dios. Si Enoc agradó a Dios es porque estuvo en la fe de este Redentor en ese tiempo desconocido y que ahora lo conocemos, que se llama Jesucristo, esperando las promesas de redención. Acuérdense que el libro más antiguo de la Escritura es el libro de Job. Y Job tenía una fe increíble, por decirlo así, una teología. ¿Quién se la enseñó? Él decía, yo sé que mi Redentor vive.
y que yo sé que después que esta mi piel, mi cuerpo, ¿cierto?, mi carne sea deshecho, aún así con estos ojos he de ver al Señor. La promesa futura. Por eso que es muy importante hablar de este peregrino. Volvamos a Génesis, hermanos, por favor. Génesis capítulo 5. Bueno, en ese tiempo usted sabe que hay reunión arriba, que se están parando todos, hermano. Dice en el capítulo 5 acá, en Génesis, dice versículo 22, caminó Enoc con Dios. Esto no puede pasar así, a la rápida. ¿Qué significa caminar con Dios? Usted sabe, mis hermanos, que a la iglesia del primer siglo se le llamaba el camino, porque la primera iglesia, no solamente en enseñanza, sino que en práctica, era una iglesia peregrina, de paso, que transitaba, nunca fue una institución. Ese día cuando nos encontramos con algunos hermanos allá en el velorio, hablábamos un poco de iglesia. Siempre está arraigada esa idea de iglesia como institución. Siempre está arraigada esa idea de iglesia como infraestructura. Pero iglesia a la luz de la Biblia es un grupo de creyentes que caminan, que transitan. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra patria celestial. Una de las primeras veces que Cristo habló de aquello, a ver si me acompañan o lo quiere escuchar con atención, está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, cuando dice aquí en el versículo 13, Mateo 7:13, no pierda todavía Enoc, ¿no? Génesis sobre Enoc. Mateo 7:13 dice, entrad, este es un mandamiento, no es una invitación, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y note lo que dice, ¿y espacioso qué? Espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nunca olvidemos que hay una puerta, pero posterior a la puerta hay un camino. Uno dice, yo ya entré por esa puerta. Después que hayas entrado por esa puerta, ¿qué es lo que te resta? El camino, el recorrido. Me acuerdo del Señor cuando le decía a Elías que Elías estaba ahí acongojado, otro peregrino que también llegó un momento que estaba en una profunda depresión. ¿Se acuerda? En la cueva, cuando el Señor lo llevó a la cueva, levántate, come, aliméntate, porque largo camino te resta. Esta expresión del Señor Jesucristo nos enseña que no solamente ya tuvimos una salvación, nos hizo entrar por una puerta de salvación, sino que nos puso en un camino angosto. El peregrinaje no es fácil, va a estar lleno de tentaciones, hermanos. Porque los deseos de los ojos, porque los deseos de la carne, lo dice Juan, porque la vanagloria, la soberbia de la vida es lo que te ofrece el mundo. Me acuerdo una vez en un reportaje, estaban hablando de las medusas. ¿Usted ha visto las medusas? De los arrecifes australianos, son venenosas. Pero a juzgar por la apariencia que tienen las medusas, ¿cómo son las medusas? Son hermosas, son luminosas, son atractivas. Pero vaya a tocar un tentáculo de esa medusa. Lo pongo como referencia porque el mundo es así. Ningún creyente puede decir que el mundo no atrae. ¿Y sabe por qué te atrae todavía y a mí me atrae? Porque todavía llevamos una naturaleza pecaminosa. Nos deleitamos en lo terrenal y por eso que tenemos que dar la lucha. Por eso que Pedro decía que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los únicos que tenemos esta batalla, esta pugna, somos los creyentes. El que no es creyente no tiene esta lucha. Por lo tanto, es una caminata, es un tránsito desgastador. Y necesitamos del consuelo del Señor, de la palabra de Dios, del refresco de la palabra, ¿cierto? El agua viva, para poder seguir caminando y no distraernos ni a izquierda ni a derecha. Entonces el Señor habló de este camino. Nunca nos dijo que la vida del creyente iba a ser una vida de felicidad y de plenitud. ¿De dónde salió ese evangelio? Hay muchos que andan buscando una iglesia donde puedan encontrar la felicidad. Debo decirte que no existe en ninguna parte una promesa de Cristo, no de la religión, de Cristo, que te diga, si tú vienes a mí, yo te haré en este mundo 100% feliz.
No, entra por una puerta angosta y transita por un camino angosto. Por ejemplo, si avanzamos al Evangelio de Juan, hermano, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1. Note, le está hablando a peregrinos. No se turbe vuestro corazón. La vida del peregrino es un constante afligirse por las cosas terrenales, ¿cierto? Lo que vivimos. ¿Cuánta consolación hay en la Escritura, hermano? Por ejemplo, el Señor en su ministerio terrenal tuvo que confrontar tantas cosas que la gente buscaba y que tenía que ver exclusivamente con el placer temporal. Y cuando el Señor les hablaba la verdad, la gente retrocedía, ¿cierto? Pero los creyentes son los que siguen. ¿A quién iremos?, decía Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, en esa retórica de Cristo le dice a los suyos: no se turbe vuestro corazón, es decir, no se aflija. Creéis en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, promesa de que Él volverá, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Noten lo que dice el versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis qué. Lea usted. Y sabéis el camino. Porque somos peregrinos, porque estamos de tránsito. Versículo 5, le dijo Tomás. Tomás era en el grupo el incrédulo. Pero era necesario que estuviera allí para que esto quedara ahí certificado, que era la verdad. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y viene la tremenda frase que nosotros la tenemos como acero ardiente grabada en nuestro corazón. Dice, Jesús le dijo: ¿yo soy qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente comentar el versículo 6, con qué absolutismo, lo voy a decir así, con qué absolutismo el Señor responde. Yo soy el camino, no dice un camino. A nosotros se nos enseñó muchas veces, todos los caminos conducen a Dios. Si tú eres católico, bien por ahí. Si tú eres budista, bien por allá. Musulmán, sintoísta, ¿cuántas religiones hay? Pero llegó un momento en que la luz, por la gracia de Dios, vino a nuestra vida, a través de las Escrituras, y descubrimos por las Escrituras que no había otro camino, que el camino tenía nombre propio y se llama Jesucristo. Yo soy Él, determinante, es un artículo determinante. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Es excluyente, no solamente exclusivo, excluye al resto. ¿Se entiende? Y este evangelio que fue sembrado en los primeros peregrinos se comenzó a diseminar en los primeros siglos. Y por eso que se le conoció como el camino. Porque ellos hablaban del camino, hablaban de que su propia vida era un tránsito. Así como Enoc hizo su vida, engendró hijos, engendró hijas, cumplió sus deberes terrenales, pero él caminó con Dios. Y como caminó con Dios, Dios se lo llevó y nadie lo vio más. La misma expresión que se aplicaba a nosotros. Vámonos, por ejemplo, acá a observar aquí el libro de los Hechos, hermano. Yo quiero que los veamos para que los aprendamos. Usted los puede anotar ahí con un destacador, no sé. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 9, en el contexto de la conversión de Saulo de Tarso, que todos sabemos que es Pablo, versículo 1 dice así, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, note lo que dice, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, lo que iba a hacer Saulo de Tarso, el que fue Pablo, iba a perseguir a la iglesia. Pero aquí se nos da un detalle muy importante. A esa iglesia, la iglesia de Cristo, se le llamaba el camino. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza de esa iglesia y la impronta de esos creyentes era de peregrinos y extranjeros. No estaban arraigados a una institución humana.
sino que hablaban del camino que era el único camino para la salvación, que se llama Jesucristo. Observe el capítulo 19 de Hechos, versículo 9. Hechos 19, 9. Pablo en Éfeso. Dice versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, mire lo que dice, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Nuevamente la alusión, la descripción de cómo se le llamaba a la iglesia en ese tiempo a los creyentes, se le llamaba el camino. Note el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Capítulo 22, verso 4. Perseguía yo este camino. Ahí está hablando su testimonio el apóstol Pablo, presentando defensa. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Capítulo 24 ahora, últimos textos. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer, vuestro asunto. Entonces, cuando vemos, hermano, a este peregrino llamado Enoc y lo conectamos con la enseñanza de Cristo y lo conectamos con la fiel descripción de los creyentes del primer siglo, entendemos que llevaban no solamente en su enseñanza, sino que en su característica, esta idea peregrina, esta idea de tránsito, de ser itinerante por este mundo. El peor tiempo que está viviendo la Iglesia de Cristo es precisamente este final. Y usted dirá, ¿por qué? Porque también está profetizado. Una iglesia que está preocupada exclusivamente de lo terrenal, de la prosperidad terrenal. Es la esfera, lo voy a decir de esa forma, la esfera de la iglesia en la Odisea. Nos encontramos, por ejemplo, vamos a avanzar un poco, con un segundo peregrino, capítulo 23 de Génesis, por favor. Qué bueno es recordar a este Enoc, ¿cierto? Caminó con Dios. Los creyentes del primer siglo caminaban con Dios. La iglesia de Cristo en este tiempo debe caminar con Dios, caminar, transitar. Un segundo peregrino que quiero mencionar, lo voy a llamar así, es Abraham. Génesis 23. Versículo 1, dice así, Génesis 23, 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, o Et, que son los eteos, ¿cierto? Pueblos cananitas, diciendo, note el versículo 4, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Si hay un ejemplo de vida peregrina y de extranjería, de advenedizo, es la vida de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Una tierra que se le prometía, en donde fluye, ¿se acuerda? Leche y miel. Imagínense, Abraham no lo hizo todo bien. Todos sabemos que cuando vinieron pruebas, cometió grandes errores. Este es Abraham. En la televisión quizás no los muestren así, siempre muestran los grandes héroes de la fe.
pero los grandes héroes de la fe eran seres humanos falibles como cualquiera de nosotros, ¿ya? Con virtudes, pero también con defectos, con logros, pero también con derrotas. Esa es la realidad. Entonces, en esa vida de Abraham nosotros vemos un peregrinaje. Él tenía la mira en la tierra prometida. Sin embargo, su mujer muere lejos de aquello, ¿cierto? Por decir así, todavía estaba en tierra ajena. Porque si nosotros vemos en el mapa, todo eso le pertenece a Israel, pero él estaba en una zona en donde tenían la jurisdicción, la tenían los heteos, y pide que por favor le dieran una propiedad. Ahí negocia una propiedad para sepultar a su esposa. Pero lo que yo quiero subrayar es que él se hace llamar directamente con ellos, extranjero y forastero soy entre vosotros. Esta es una impronta del creyente, hermano. Esto es muy importante. Estamos de paso por aquí. Arraigarnos, hermanos, a un nacionalismo enfermizo, como hoy día ocurre en los países, ¿no es cierto?, es perder la perspectiva de un creyente verdadero. Nosotros amamos nuestro país, los hermanos amarán su país a donde estén, pero nunca olvidemos que somos extranjeros y peregrinos, totalmente ajenos a la política contingente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 4 de este Abraham. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 18, que tiene relación con lo que tratamos la semana pasada. En su peregrinaje dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, él estaba viejo, ¿cierto? Dice que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa expresión significa fue justificado, es decir, la justificación por la fe. ¿Qué vemos en Abraham entonces? Una larga historia de peregrinaje, entre logros y fracasos, esperanza contra esperanza. El autor de Hebreos también lo menciona, en lo que se conoce como la Galería de la Fe. Capítulo número 11, versículo 24, dice lo siguiente. Capítulo número 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, note, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba, note, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, todo el alimento que necesita un peregrino radica en la fe. Y la fe es, como lo dice el propio autor de Hebreos, la certeza de nuestra esperanza. La convicción de lo que no se ve. Si alguien dice, muéstrame a Dios y yo voy a creer, eso no es fe. Es que yo he visto eso, por eso creo. Eso no es fe. La fe se sustenta en lo que no vemos, pero lo creemos. Y eso es vital para el peregrino. Usted le pueden decir, ¿qué sigues peregrinando si nunca ha ocurrido nada de lo que estás anunciando? No importa, el creyente sigue rumbo a su patria celestial. Así lo hizo Enoc, así lo hizo Abraham. Lo mismo con Jacob, lo mismo con Moisés. Moisés aquí mismo lo podemos ver, hermano, aquí en en Hebreos capítulo número 11. ¿Se acuerda cuando? No quiero distraerme, pero ¿se acuerda usted que Moisés se casó con una hija de Jetro, su suegro, Séfora? No vamos a debatir si tuvo una mujer, dos mujeres, porque también hay un tema ahí, ¿cierto?
que tuvo 2 esposas, que era la misma. Es un debate para otra oportunidad. Quedémonos con que tuvo un hijo que le llamó Gerson. ¿Se acuerda? Gerson. Y que precisamente le puso ese nombre a su hijo porque él se declaraba extranjero. Gerson significa extranjero, peregrino, de paso, advenedizo. Iba arraigado con el pueblo de Israel esa idea de paso, de peregrinaje. Y aquí el autor de Hebreos lo grafica de manera más fiel, más clara, yo diría. Verso 24, lea usted, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deténgase allí, no sé si alguno de nosotros rehusaría o renunciaría a la nobleza, voy a decirlo de esa forma, donde usted tiene un futuro asegurado, por ser vituperado, maltratado con el pueblo de Dios. Esto es lo que está pasando en la Iglesia de Cristo. Todas las cosas han cambiado, hermano. Yo cuando veo, por ejemplo, las monarquías por ahí, cuando uno los ve, este príncipe de Asturias que va, lo único que se dedica de ceremonia en ceremonia. Tiene los pulmones vírgenes, como se dice, ¿eh? Y la uñita blanquita. No ha clavado un clavo en su vida. Entonces usted dice, ¿tú renunciarías a la nobleza teniendo todo, comida gratis, todo, felicidad, por querer sufrir? Bueno, ahí está la irracionalidad de la fe. El que es creyente no cambia nada, hermano, no cambia nada por esta fe y esta salvación en Cristo. Luchamos contra eso, luchamos contra esas tentaciones, pero no cambiaríamos en nada lo que es la esencia, la potencia y la efectividad del Evangelio que salva a viles pecadores como nosotros. Entonces Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, renuncia a sus privilegios y prefiere, lo dice el texto, no es una interpretación mía, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por eso que el creyente actúa y piensa de manera muy distinta a la del mundo y el mundo no te entiende. ¿Cómo es posible que seas tan tonto? Tendrías que haberte aprovechado ahí, por ejemplo, en un negocio trucho. ¿Y por qué no? Soy tonto, soy menso. No es tonto, usted no es menso, usted es creyente. Esa es la diferencia. El dinero no garantiza la bendición de Dios, ¿eh? Anótalo ahí. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Sabe lo que significa vituperio de Cristo? Vituperio significa el ataque a la honra de Cristo. Pedro también presenta esta ponencia, es decir, los que son vituperados por Cristo sois bienaventurados. Si te ofenden por ser cristiano, no sé si alguna vez, lo voy a decir, perdóneme en chileno, te han sacado a la madre por Cristo, tú eres bienaventurado. Es así. Te han injuriado. Y eso es sinónimo de bienaventuranza. ¿Significa que es totalmente contradictorio para el mundo? Ser cristiano no es ser aplaudido por el mundo, es ser repudiado por el mundo. Te van a quedar muy pocos amigos. Y no porque tú pelees con tus amigos, porque ellos no quieren venir a la luz. Porque la Biblia dice, ¿no es cierto? Porque sus obras eran malas, rechazan la luz. Yo creo que todos queremos tener amigos, pero los amigos te rechazan. ¿Y por qué te rechazan? Por una razón parece simple. Eres cristiano. Y la luz molesta en las tinieblas. Entonces, Moisés era un creyente que prefería el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremendo ese pasaje. Se sostuvo viendo al invisible. Esto es por fe, es una fe invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, todos recordamos, ¿no es cierto?, esa sangre de redención, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos,
Eso está en Éxodo 12, por si lo quiere leer. Versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí la lectura. Se nos fue el tiempo. Bueno, hemos visto, hermano, en este tema algo muy importante. La iglesia debe vivir como peregrinos y extranjeros. Pero ese peregrinaje y esa posición de advenedizos no es fácil. Por eso necesitamos de la constante consolación. El Señor nos dice, por ahí andan muchos, no pocos, por ahí andan muchos. Y lo dije alguna vez, dice Pablo, y ahora lo digo llorando, que solamente piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, le dice, está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.